pero lo que sí hay es un llamado de atención a la soberbia que tienen algunos congresistas. Perfecto, así, ¿no? Así sí te puedo. Yo, por ejemplo, yo digo, Rosángela, tú eres soberbia realmente. El Poder Judicial y la Fiscalía siguen intentando justificar su mal trabajo, su pésimo trabajo según las cifras. En los últimos años lo que hemos visto... Uy, pero si hablas de cifras, el Congreso va muerto. Más allá de eso, yo te puedo decir... Solamente Dina Boluarte les gana. La Policía Nacional, no podemos la institución golpearla. Hay que ser claros con aquellos malos elementos que tienen que ser sancionados. Y un policía que actúa como delincuente tiene que ser tratado como delincuente, tiene que ser castigado como delincuente. Pero de ninguna manera intentar bajarse la oportunidad, Beto, de que la institución, de que la Policía Nacional recobre aquella facultad, por ejemplo, de poder actuar. No la va a recobrar, pues, Rosángela, mientras el comandante general sea alguien puesto a dedo por Dina Boluarte para que no capture a Cerrón. No nos hagamos los ingenuos. Si la Policía Nacional tuviera un comandante general digno y hubiera ascendido realmente el general que tenía las calidades, las calificaciones y la foja de servicios para estar sentado ahí, y no este señor que ha estado denunciado en Arequipa enésimas veces. No solo eso, el ministro del Interior admite que la presidenta, en audios, que la presidenta encubre a Cerrón. O sea, la máxima autoridad en seguridad ciudadana admite en audios que la presidenta encubre al delincuente Vladimir Cerrón. Ahora, y además delincuente con el que hemos visto muchas personas que se han sentado en su momento a su lado, que se han sentado con Pedro Castillo en su momento a su lado. Claro. Yo creo que hay que ser también bastante y hay partidos políticos que están sentados con ellos en la mesa directiva. Contundentes, perdóname, pero yo jamás me he sentado al lado de Vladimir Cerrón y los cuestionamientos de él se sabían hace bastante tiempo. El hermano de él, sí. Entonces, para empezar a ayudar en el país, no solo hay que opinar, hay que hacer un mea culpa de las acciones y además, ¿quién principalmente empezó a impulsar a Pedro Castillo? Entonces, hoy, con opiniones, los caviares, todos quieren venirse a meter el cuento de que luchan. No luchan por nada, luchan por sus propios intereses y finalmente vamos a ver, Beto, que muchos de esos cuadros, muchos de ellos son los mismos que siempre condenan la corrupción. Terminan siendo más de lo mismo. Hace un ratito, Rosángela, tú me has enmendado algo que yo estaba diciendo y yo tengo que enmendar tu enmendadura porque tengo aquí lo que dice el Diario El Peruano sobre esta nueva ley contra el crimen organizado. Y dice el Diario El Peruano: allanamientos y secreto bancario. La medida está destinada a registrar el inmueble y, de ser el caso, su incautación. El registro se realizará con presencia del interesado y de su abogado. De no contar con abogado, se le proporcionará uno de oficio. La solicitud y la resolución judicial indicarán expresamente la finalidad del allanamiento y registro. Entonces, no estaba yo equivocado. Has dicho registro. No estaba equivocado. O sea, el allanamiento tiene que ser con previa coordinación ¿no? del investigado y de su abogado. No, Beto, no es eso es lo que dice. No, lo que dice ahí justamente tú lo has dicho, el registro. El allanamiento lo primero que tiene que hacer es una notificación. Para notificarlo hemos visto cómo fueron a notificar a Dina Boluarte. Rompieron la puerta. O sea, si ellos quieren romper la puerta... Pero si es que no hay otra forma de combatir el crimen. ¿Cómo le vas a avisar al criminal? Pero es que no se le Mira, avisa, a las 5 de la mañana vamos a ir a tu casa, así que anda limpiando todo. Beto, es que no se le avisa. Lo que tú bien has señalado ¿Qué significa que tiene que estar el dueño de la casa y el abogado? El abogado duerme con el investigado. Justamente ahí. Es ridículo. Justamente por esas confusiones que también hace la lectura, porque estamos hablando del registro. Confusión. Claro que sí, porque tú lo has dicho. Yo soy investigado, me van a allanar. Te notifican. Me tienen que notificar. De manera sorpresiva. De forma sorpresiva te notifican porque van a tu domicilio. De manera sorpresiva. Van a tu domicilio, te notifican, ingresan. No me notifican, van con el torito y me bajan la puerta. Por eso, ingresan, te rompen la puerta y para el registro tiene que venir el abogado. Y hoy la modificatoria, la modificatoria señala claramente que hoy el principal va a ser el abogado de oficio. Es decir, la fiscalía va a poder llegar con el abogado de oficio y en este caso el investigado podrá determinar otro abogado. O sea, es ensayo de error. Estamos corrigiendo para ver cuándo nos sale bien. No, estamos precisando justamente excesivamente garantista para los derechos de los delincuentes. Sí, claro. Diría que al final el fujimorismo se ha puesto a defender los derechos humanos de los integrantes de organizaciones criminales. Te comento que el fujimorismo no votó a favor de ello, solo que te digo porque es una norma del Congreso. En primer lugar, bastantes congresistas no que han hubo votado del a favor. fujimorismo. Bien, tenemos que hacer una pausa, pero tenemos todavía tiempo para seguir conversando civilizadamente aquí. Ya regresamos, amigos.
Y todavía hay quienes piensan que aquí exageramos cuando decimos que esta violencia no se ha vivido ni siquiera con Sendero Luminoso, porque ahí lo que hay es una complicidad unánime de la población con el vendedor de drogas. La gente está del lado del delincuente, la gente está del lado del paquetero, del vendedor de pasta, no de la autoridad. Hemos llegado a ese extremo, que la población, la propia población está gritando, sáquenlo, sáquenlo. ¿Sáquenlo a quién? Al policía, ¿no? Entonces, de verdad, yo creo que ya este nivel de absoluta anarquía, de caos total, exige soluciones que este gobierno no está dispuesto, ni capacitado, ni tiene la menor idea de qué hacer con este problema que además atraviesa todo el territorio nacional, porque yo sigo viendo noticias y hay noticias de todas partes del Perú. Hay un abogado que ha sido asesinado a balazos en Tacna, la ciudad más apacible y tranquila que puede haber, en su propia oficina a 200 metros del Poder Judicial. Eso ha ocurrido ahora. Entonces, de verdad, esto está absolutamente fuera de control. Mónica. Es imposible ver estas imágenes sin indignarse. Realmente yo creo que la policía, los verdaderos y los buenos policías están abandonados por el gobierno. Repito, necesitan más presupuesto, mejor armamento, que deje de existir actos de corrupción en la compra del armamento, del patrullero. Por favor, que se compre incluso los uniformes a los policías, que ellos mismos tienen que usar dinero de su bolsillo para comprar sus uniformes. Estoy seriamente indignada y yo quiero aquí hacer también un llamado a las bancadas del Congreso. Aquí está Rosángela Barbarán. Se enoja, y yo lo siento mucho, cuando hablamos de estas normas que desde mi punto de vista no ayudan en nada para luchar contra el crimen organizado, porque lo que estamos viendo en imágenes también es una organización criminal que se ha formado en este barrio en el que atacan a la autoridad. Y yo quisiera, Rosángela, que se deje de caviarizar a quienes les hacen ver sus errores, porque quien no les hace ver sus errores se aprovecha de ellos. En esta nueva ley, en la 32-108, aparte del tema de que para el registro tiene que estar el interesado y su abogado, hay otra, el primer artículo de la norma de la ley 32-108, que señala, por ejemplo, que es una organización criminal aquella que tiene como finalidad tomar el control de la cadena de valor de una actividad económica. Dime, ¿cómo se va a demostrar eso? ¿Y es necesario acaso que una organización criminal tenga como finalidad tomar el control de una cadena de valor de una actividad económica? Y además se señala en el primer artículo de esta ley 32-108 que esa organización debe tener un beneficio, debe buscar un beneficio económico. En este caso, por ejemplo, en el que vemos gente organizada para atacar a la autoridad, ¿hay un beneficio económico necesariamente que ellos estén buscando, o simplemente lo que están tratando es de evitar la acción policial, evitar la acción de la justicia? No hay allí un beneficio económico directamente para ellos. Entonces, estimada Rosángela, señores congresistas, es necesario que de una vez solucionen este tema de esta ley 32-108, porque va a ser utilizada por las organizaciones criminales incluso de manera retroactiva. Es necesario que todos nos pongamos la camiseta y que se reconozcan los errores. Y en el caso de la señora Dina Boluarte, por favor, que se olvide de sus cirugías y de su avión presidencial y destine a la Policía Nacional del Perú los recursos que necesita para luchar contra el crimen organizado. ¿Cuánto va a costar ese avión presidencial, Mónica? Porque no es solo un avión presidencial, es una flota que el Ministerio de Defensa va a comprar. Estamos hablando de miles de millones de soles o de dólares que se van a destinar. Además, según Adrián Sen, hoy día en el Congreso declaró que el sector defensa es el que peor está ejecutando gasto de todo el gobierno. Y él abiertamente dice, somos unos inútiles en el sector defensa gastando, pero vamos a renovar toda nuestra flota aérea. No, realmente... No saben priorizar el gasto. No sé si es una mezcla de incapacidad, porque hace un ratito se ha dicho que es un gobierno de buenas intenciones. Está entre la incapacidad y la estupidez y evidentemente la corrupción, porque evidentemente uno no explica cómo un sector que no está gastando bien, de un momento a otro va a hacer compras multimillonarias. Y en ese caso, Beto, yo creo que Rodolfo, quien se reunió en Palacio con Pedro Castillo, quien además salió a declarar con Vladimir Cerrón, no tiene autoridad moral para hablarnos e intentar culpar a aquellas personas que fuimos rotundos opositores y sabíamos perfectamente, Dina Boluarte vino en el combo, Pedro Castillo, Dina Boluarte, Vladimir Cerrón, y tú decidiste apoyarlos. Entonces hay que hacer nuevamente un mea culpa y decir, ok,
he cometido la peor barbaridad de darle a mi país presidentes que sabíamos que estaban inmersos en todo esto. Lo que estamos viviendo es resultado de las malas decisiones de aquellas personas que confiaron y se sentaron al lado de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. Y desde el Congreso de la República, Beto, nosotros, por supuesto, al menos yo, he tenido innumerables reuniones, hemos decidido priorizar el tema de seguridad porque es importante. Qué bueno que el presidente del Congreso y la mesa directiva también lo estén haciendo. El día viernes nos hemos quedado hasta la 1 de la mañana intentando ponernos de acuerdo en dos temas. Justamente algo que ha mencionado Mónica sobre el tema de la precisión, retirarle el tema de la cadena de valor para que los verdaderos delincuentes. Otra cosa es que también hay que diferenciar banda criminal con organización criminal. Esta no va a ser obviamente una clase para explicarle a la gente, pero hasta los propios jueces lo han señalado. O sea, lo que buscamos aquí nuevamente es ser contundentes y que las verdaderas organizaciones criminales terminen presas y no en libertad por estos vacíos que se utilizan. Beto, Fuerza Popular ha sido también claro en señalar dos cosas. Las Fuerzas Armadas necesitan hoy participar activamente en las calles y en los penales. Yo creo que están súper preparadas porque estamos en un nivel de alto riesgo y necesitamos que las Fuerzas Armadas coadyuven a la policía. Y en segundo lugar, salirnos de la Corte. Muchos han señalado que ¿por qué es la exigencia? Por una sencilla razón, Beto. No podemos permitir que aquella Corte que en su momento intentó enmendar la plana al Perú, como por ejemplo cuando el presidente Fujimori estaba en libertad y ellos decían, ¿por qué lo ha sacado en libertad? Regrésalo porque esa persona no está enferma. Imagínate que se le hubiese hecho caso. Lamentablemente estamos sujetos a esta Corte que ideológicamente nos está haciendo muchísimo daño. Los policías, las Fuerzas Armadas tienen que tener la capacidad, pero sobre todo tener todas las facilidades para que puedan utilizar su arma. Mira este caso, Beto. ¿Qué pasó si se morían los 4 policías? ¿Alguien iba a salir a defenderlos? ¿Qué pasaba si esa policía utilizaba su arma? ¿Qué se iba a decir en ese momento? Pero Bueno. el tema no es qué pasaba si se morían los policías. El tema es que no puede ocurrir que la fuerza de la ley sea avasallada por unos fumones. Porque acá estamos hablando de, de un guarique de vendedores de pasta que termina prácticamente prendiéndole fuego a la ley, ¿no? A los caballeros de la ley. Entonces acá tiene que haber un apoyo absoluto a la policía. Contundente. Y la población no lo está haciendo. Entonces, te concedo razón en el tema de que no se puede culpar a un solo lado. La población ahí es cómplice de la violencia. Esa población seguramente pauperizada, seguramente hacinada, seguramente en extrema pobreza, se ha pasado del otro lado. Y con riesgo como se han moral. pasado del otro lado los generales corruptos y los congresistas corruptos. Pero Ese no es un tema solamente de arriba. Abajo también está el problema. Mira lo que ha ocurrido. No hay principio de autoridad. Y no hay principio de autoridad nuevamente porque las autoridades, si tenemos este ministro del Interior, tenemos este presidente del Consejo de Ministros y esta presidenta que está más preocupada en sus cirugías, en los regalos que ella le dan y no da la cara sobre el tema de seguridad ciudadana, la presidenta hasta el día de hoy no declara, no da un mensaje a la nación sobre la seguridad ciudadana y estamos acá culpando a los caviares, a la extrema izquierda. La extrema izquierda está protegida ahorita por el gobierno. ¿O no protegen a Vladimir Cerrón? Pero tú deberías saber dónde estás, porque tú eres el que ha salido con él. No, pero, entonces, Pero a mí me parece mal, sinceramente, Rosángela, y con mucha estima te lo digo, a mí me parece mal que quienes hoy día son socios de Dina Boluarte siempre tengan como pretexto decir, no, pero ustedes votaron por ellos. Yo, por ejemplo, no voté por Dina Boluarte, pero yo digo, ¿por qué echan la culpa a quienes votaron por Dina Boluarte? Y no esa no es la solución, es que también tienen responsabilidad, los actuales socios de Dina Boluarte. ¿Por qué hasta hoy, por ejemplo, ¿Quiénes son la los bancada actuales fujimorista es uno de los socios de Dina ¿Quién más? Boluarte? Las otras bancadas y ¿Cuáles? Menciónalas. la de Podemos, la bancada de Renovación Popular, Acuña. López Aliaga, Acuña, ¿verdad? ¿Por qué hasta el momento, por ejemplo, no han llamado al ministro del Interior a que rinda cuenta sobre lo que está pasando en las calles del Perú? se ha ido, pero lo dice, es fácil hablar. Pero dos no personas pasa, que no tienen pero bancada en el pero Congreso, no es fácil pasa. hablar mal del Congreso. Mira, porque no saben lo que se vive todos los días ahí. Esa estrategia de descalificar a los demás, porque yo esa estrategia de descalificar a quienes les hacen críticas constructivas está muy mal y los aleja de la población, los aleja de la opinión cómo pública. combatir esa soberbia que ustedes tienen, el fujimorismo, los aleja de la ciudadanía y desprestigia al Congreso lo hemos completamente. demostrado en los 90 y yo sí tengo que defender, por supuesto que sí, todo el trabajo
trabajo que viene haciendo mi bancada contra la criminalidad y desde abrir las puertas a los extranjeros sin filtro, ese también es un problema. Cuando nos hemos reunido con Migraciones, ¿qué te dice? Lamentablemente las fronteras en nuestro país ni siquiera tienen drones para controlar. Mañana pasamos una situación similar y van a entrar. Entonces no podemos desmerecer el trabajo de aquellas personas que conocemos lo que hacemos todos los días. No hablemos en grupo. Si tú tienes que señalar a alguien, di con nombre propio quién está actuando mal, quién es el socio, quién la blinda. Pero de ninguna manera yo estando en el Congreso no voy a permitir que dos personas sin bancada intenten culpar al Congreso de absolutamente todas todo. las personas, toda la ciudadanía del Perú que no tiene bancada no tiene derecho Todos los que se oponen al a Congreso cuestionar no la por actividad que está supuesto, realizando no el pueden Congreso. O cuestionar sea, Sí, porque por no tienen supuesto que bancada, no tienen Por posibilidad supuesto que sí, yo de estoy opinar, refiriéndome de exactamente a dos expresarse, de personas reclamar. que durante todo el tiempo han señalado y déjame ser totalmente transparente. Lamentablemente, si vamos a seguir así diferenciados, jamás vamos a... O sea, los delincuentes ahorita se están Los que riendo de que establecen nuestra esa postura diferencia no vaya son empujando el ustedes. mismo coche. Lamentablemente yo he colaborado y sigo colaborando y seguiré colaborando con la bancada fujimorista, por ejemplo, haciéndoles propuestas para hacer modificaciones, correcciones a la ley de contrataciones del Estado. Me encanta. No hay ninguna animadversión, pero lo que sí hay es un Nos llamado de han dicho atención socia divina. a la soberbia Nos han que dicho socia tienen algunos congresistas. Algunos, perfecto. Así, ¿no? así sí te puedo. Yo, por ejemplo, yo digo, Rosángela, tú eres soberbia realmente. Y por las qué? razones, no hay razones jurídicas, por ejemplo, para defender esta ley que es un error. Yo te doy las y que razones está jurídicas. causando Yo te puedo dar las razones jurídicas. muchísimo daño en la lucha contra la criminalidad en el Perú y Eso es estamos mentira, perdiendo pues, tiempo Mónica. y ¿Hace estamos cuántos perdiendo años los tiempo delincuentes se les están liberando? estamos perdiendo O sea, no me tiempo pueden- diciéndoles, por favor, deroguen Esa ley no tiene ni que un es mes. un error. Esa ley no tiene, Mónica, ahí sí Bueno, me vas a y disculpar. van a utilizarla, los criminales van a Dicen que esta utilizarla ley- retroactivamente para esas ¿Sabes organizaciones cuántos criminales que han sido liberados incluso antes de la hayan sido- ley? ¿Tú sabes cuántas organizaciones criminales o denunciados por organización criminal han sido Entonces liberados la antes ley de que ustedes han aprobado está bien, está Lo que correcta. yo te está doy mi perfecta. posición y como bancada, nosotros creemos que hay que hacer precisiones para que no haya ninguna lectura y creo que Beto lo ha señalado muy bien, ha dicho sobre el tema del registro, ok, vamos a tener claridad para que ningún fiscal se coja de esos vacíos, pero de ninguna manera, y yo te lo digo, normalmente las personas que están diciendo no es sorpresivo es falso, pues. Solamente claro que es sorpresivo. una precisión, la ley que modifica la ley de crimen organizado fue promulgada el 9 de agosto, entonces no tiene un mes, tiene 2 meses y una semana. Sí, pero Beto, a ver, señalar que los males del país son por esa ley, yo sí, nuevamente, mi posición personal y la de Fuerza Popular es hacer precisiones para que no haya ninguna lectura sobre esa norma, cosa que tampoco hemos nosotros votado a favor, porque en ese momento nos abstuvimos porque creíamos que el fondo finalmente es importante. Hay que ver el problema de fondo, señores. Tenemos muchos frentes, tenemos uno, la inmigración sin filtro, tenemos por otro lado, no tenemos penales, por otro lado tenemos que lamentablemente hay mucha corrupción en las instituciones. ¿Cómo obtienen las granadas? Yo me pregunto, extorsionan con granadas, ¿cómo es que obtienen las granadas? Las extorsiones, cuando la presidenta se dé cuenta que para combatir la inseguridad tiene que luchar con todos los frentes a la vez, en ese momento recién estaríamos haciendo algo. Antes de preguntarnos cómo obtienen las granadas, sería bueno saber que los policías le alquilan a los extorsionadores sus armas de reglamento. Por supuesto. Por 20 soles que les yapean los delincuentes. Y lo hemos visto. Entonces, si pueden obtener un arma que el Estado le da a un policía para protegernos y la alquilan por 20 soles, o sea, por un par de gaseosas. Y si se sabe, Beto, que hay que hacer de frente, policía que actúa como delincuente tiene que ser tratado como delincuente de forma inmediata. Empezando por los de arriba, ¿no? Todos, Beto, Empezando absolutamente por los de todos. arriba. Pero eso es lo que se les está pidiendo, que tomen una posición política con lo que está pasando arriba. Porque si vamos a estar diciendo que tú te reuniste con tal persona hace 3 años, 4 años, cuando estamos viendo el problema de la inseguridad hoy, estamos viendo que a los policías los están masacrando hoy, que a los peruanos los están masacrando hoy, y tú estás diciendo, no, es que la culpa la tienen los caviares porque apoyaron a Pedro Castillo. Mira, yo voté nulo, por ejemplo, pero si al final habrá gente que habrá votado por Pedro Castillo o no, al final lo que está pasando hoy es responsabilidad absoluta de Dina Boluarte y su gabinete y lamentablemente los que no toman posición política respecto de este gobierno y este gabinete.
que ¿Cuál es la posición que política? lamentablemente silencio. han Es que destruido el principio Yo de creo, Perú. Rosángela, que la posición política es hacer muertito hasta el 2026. No, yo no, Esa perdón. es la única posición esa política. es la posición política que parece que están, pareciera yo sí que te se- puedo decir, Beto, algo. Y el trabajo para poder venir y exponértelo, te lo digo porque el tema de la seguridad no lo vengo viendo desde este momento. Y lamentablemente, el lugar a donde vas, yo por ejemplo en semana de representación ahora tengo reunión con OCIPTEL y con inteligencia, porque no me pueden seguir diciendo que hasta el día de hoy no puedes bloquear los celulares de los delincuentes que están dentro de los penales y siguen extorsionando. No puede ser posible que cuando hemos tenido una mesa de trabajo te digan, pero es que eso no es extorsión, porque no le han dinamitado la bodega. ¿Por qué no hay Eso es una interpelación amenaza. contra el Pero entonces Ministro del Interior? estás diciendo que te vas a reunir con OCIPTEL y con Obviamente con inteligencia de la policía. el INPE también sería bueno, ¿no? Claro. Con porque- el INPE ya nos hemos reunido, Beto. O sea, Y incautaron 24 celulares. Si Y supieras lo pusieron las por respuestas algo. de siempre, nuevamente, desde Fuerza Popular, Beto, no solo hemos hecho un comunicado claro, sino que también, y lo hemos señalado, en los 90, en una situación de terrorismo, en donde la gente no podía salir a las calles, nuestros padres estaban prácticamente secuestrados en sus propios hogares, hemos podido hacerlo. Yo no entiendo, Beto, cómo las prioridades de este gobierno no son exclusivamente la seguridad. Han entrado a un colegio. Ha podido ser el colegio de nuestros hijos, ha podido ser el colegio de cualquiera de los hijos, de los funcionarios, de los altos funcionarios. O sea, hay que tener un poquito de sensibilidad y entender que hay que ser contundentes. Y nuevamente, Beto, yo creo que para que se regrese el principio de autoridad, lo que vamos a necesitar claramente es reforzar y darle los marcos legales a la policía. En ese momento yo creo que la gente va a actuar con respeto y que las Fuerzas Armadas también puedan salir a las calles. No como lo están haciendo ahora, que van sacando 5 personas, no. Las Fuerzas Armadas tienen que actuar y tomar, además, yo creo que los penales al menos durante 120 días y que esto se pueda recuperar. Porque así vamos a seguir en quejas, todos vamos a opinar y lamentablemente las opiniones no son soluciones en nuestro país.